Mientras muchos miran lo que pasa en la frontera entre Ucrania y Rusia, en Asia está sucediendo algo que podría sacudir al mundo. La reciente incursión de 39 aviones de la República Popular de China en el espacio aéreo de Taiwán reavivó las tensiones entre las autoridades de Pekín y de Taipei. Desde 2020, este tipo de provocaciones se repitió más de 800 veces. El punto más crítico fue en octubre de 2021, en plena celebración del Día Nacional de Taiwán, cuando 148 aviones de combate chinos sobrevolaron su espacio soberano. ¿Es posible una invasión de China a Taiwán? La isla de Taiwán está ubicada a 180 kilómetros del territorio continental chino y es considerada por Pekín como una provincia rebelde. A fin de 2021, el presidente Xi Jinping insistió en que la reunificación completa del país es inevitable y no descartó el uso de la fuerza para lograrlo. A esto se suma la creciente competencia global entre China por un lado y Estados Unidos y sus aliados del Indo-Pacífico por el otro. Un hecho no menor es la reciente conformación de una alianza militar entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia para contrarrestar el avance chino en esa parte del planeta. Pero en lo concreto, ¿están dadas las condiciones para una invasión? En 2018, el entonces jefe del Comando Indo-Pacífico, Philip Davidson, aseguró que China estaría en condiciones de invadir Taiwán en 6 años. Y ya pasaron más de 3. A eso se suma la estrategia de la rana envenenada. Ese es el título de un estudio publicado en octubre del año pasado por el Center for a New American Security. La hipótesis que planteaba era así. En el año 2025, el Ejército Popular de China invadía el atolón de Dongya, una isla en disputa en el mar de China Meridional, desalojaba la guarnición de 500 marines taiwaneses e instalaba allí una base militar. El resultado del ejercicio demostraba que era muy difícil que China devolviera el control del territorio una vez que lo hubiera ocupado y que una respuesta no militar por parte de Estados Unidos y sus aliados tardaría mucho tiempo en surtir efecto. Como vemos, los costos de invadir son cada vez menores para China. No podemos dejar de mencionar en este escenario a Japón, que en su último libro blanco de la defensa afirma que estabilizar la situación en torno a Taiwán es muy importante para la propia seguridad del país y para la estabilidad internacional. En ese sentido, en diciembre del año pasado, se conoció un plan conjunto entre los japoneses y Estados Unidos para coordinar una respuesta ante un eventual ataque de China a Taiwán. Por ahora es todo objeto de análisis y papers, pero recordemos lo que pasó en Crimea en 2014. Rusia tomó posesión de la península, que pertenecía a Ucrania desde 1954, y más allá de las sanciones internacionales, el hecho consumado de la anexión no se alteró hasta el día de hoy, y la tensión está creciendo. ¿Podría darse una situación similar entre China y Taiwán? Bueno amigos de YouTube, esto fue solo una actualización del tema, pero quédense en línea porque vendrán nuevos informes con más datos. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.